Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina. Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos! Muy ventosos, con mucha marea, y por lo tanto, si nos tenemos que quedar en casa porque tenemos que cuidar nuestra salud, también no van a ser días que vamos a extrañar muchísimo las aguas del Río de la Plata. Bueno, está bien, es bueno para poder cumplir con las metas de quedarse en casa, no juntarse, y tratar de que de esta manera pueda bajar un poco este maldito número que estamos viendo todos los días. Fabián, ¿cómo andamos? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien. La semana ajetreada, pero bien, con mucha cosa dando vuelta. Ajá. Fabián, tengo 452 preguntas para hacerte. Primera. Y hoy que somos pocos, podés. Estamos solo los tres, mirá. Mirá, estamos los tres, la verdad que sí. Hoy, el otro día, un tema que me parece que podemos tocar los tres, más allá de los temas de actualidad, creo que podemos aprovechar y hablar un poquito, comentar lo que para mí parece que pasa en la flota de nuestro río actualmente. Algo que habíamos comentado el otro día por WhatsApp nosotros, que creo particularmente que nuestra flota, que antes era un promedio de 30 pies, 30 y pico, después se fue a 34, pero de golpe resulta que barcos de mucha menor eslora tienen prestaciones superiores a los 30 y pico que teníamos hace 30 años, y en la actualidad hay un vacío enorme de barcos de 30, 31 pies, que me parece que entiendo que la situación económica está complicada, pero también me parece que, de acuerdo a lo que he leído, también se han batido los récords de compra de embarcaciones, sobre todo de lanchas y de veleros, con lo cual creo que ciertas empresas podrían tomar ciertos riesgos y empezar a fabricar barcos nuevos, porque estamos consumiendo barcos muy, muy viejos, y me parece que es un momento para ofrecer nuevas alternativas. Las que existen son realmente refritos de cosas anteriores, exitosas y muy buenas, pero a un valor que no puede ser que cuesten eso. No es posible que un barco de 25 pies o 27 pies de hace 40 años cueste $38.000. No puede ser, no es posible, es imposible conseguir eso. Entonces, por lo tanto, aprovechando que tenemos a Fabián acá, que es un conocedor de todo de esta industria, a ver si es posible poder alimentar con nuevos productos e intentar las ganas de unos nuevos propietarios, ¿no? Esa es mi pregunta. Yo creo que, a ver, vamos por parte, pues está bueno, el tema es súper interesante y es algo que yo hace rato que lo vengo viendo y lo analizo y le doy vuelta. Seguramente no soy el único arquitecto, ingeniero naval que piense lo mismo. Nosotros nos quedamos con un parque náutico muy viejo, donde hubo excelentes barcos que perduraron años y años y siguen siendo buenos barcos. Pero hoy día la técnica te permite tener en barcos mucho más chicos mejores prestaciones que esos barcos grandes, ¿no? Pero en todo sentido, no solamente que pueda andar más rápido en una regata, sino que el barco sea más seguro, que el barco sea más fácil de navegar, que sea más cómodo sobre todo. Los barcos modernos son más cómodos que los barcos antiguos, eso seguro, por los tamaños que tienen. Y sí, nos hemos quedado viejos. Pero también hay una cosa que, lo que vos decís, Cari, es verdad, están todos los astilleros, vamos a hablar más de las lanchas seguro, y de los veleros también tienen muchas ventas hechas y tienen la producción
te diría la mayoría por este año y parte del año que viene, ya totalmente contratada. El tema es que no se ve, lo que vos decís es verdad, no se ven inversiones nuevas con barcos nuevos. No se ven. Ahora, bueno, están reflotando un barco lindísimo del río, un 31 pies de Germán, el Pandora 31, lo están reflotando, un barco espectacular. A mí siempre me gustó, desde chico me gustó ese barco, pero no deja de ser un barco que tiene más de 20 años. ¿No? Vos lo dijiste bien, siempre te gustó de chico, Fabián. Sí, sos una persona por joven, eso. pero ya de chico hace rato que lo sos. Pero por Todos eso. nos encantaba, pero de eso hace pasó 25 años atrás pasaron. Mira, yo 25 años. navegaba creo que navegaba en Cadet, o en Europa, a ver, no, en Europa ya navegaba. Y Julio Lavandeira me llamó, a mí, a Pablo Sanguinetti, vino él y un par más, y salimos a probar el primer Pandora 31, creo que era una nota para la revista Barcos, salimos a probar el Paradigma, salimos ahí del centro de graduados, la primera navegada en un Pandora 31, me acuerdo. Y bueno, es un barco viejo, digamos, pero es un barco lindísimo, pero hay muchos barcos. Y después están, sí es verdad que en un momento el tamaño de los barcos se fue más cercano a los 40 pies, ¿no? Mucho 34 pies, no sé, un clásico que vos hoy día lo seguís viendo, o sea, ves Pandoras 34 por todos lados, ves M's 34, en una época estaba el Peterson 34, los FIC, ¿no? 36, 37, bueno, el único 38, hasta el 40, hubo muchísimos barcos de ese tamaño, ¿no? Pero ahora volvieron un poquito para abajo también. Ahora los barcos más vendidos son los 30, en realidad, hay algunos que se llaman 30, pero tienen 28 pies, o sea, alrededor de los 28 pies. Eso es lo que se está vendiendo. Yo creo que esa es la nueva eslora media del Río de la Plata. O por lo menos Sí. es la eslora que por desplazamiento, porque el desplazamiento es probablemente el número que te marca el nivel de guita que tenés que gastar en el equipamiento. Sí, Por desplazamiento son barcos que tienen maniobras accesibles, velas más accesibles, sí. Y además prestaciones enormes, porque es lo mismo cuando salíamos de un 40 pies de madera y nos agarraba un 30 y pico de plástico en el agua y nos pasaba por arriba. O sea, cuando hablamos de velocidad, ¿no es cierto? O sea, nada más. Sí. Pero de condiciones marineras, yo no lo dudo, hay barcos que a mí hasta inclusive los sigo queriendo. Adoro el FIC 31, le tengo mucho respeto al Victory 34. Para mí hay un exitazo del Río de la Plata que es el Plenamar 27, pero no puede costar $42.000. Claro. O sea, pero tienen eso también, viste que vos, por ejemplo, hoy también lo ves en las regatas. Hoy ves un barco de 30 pies o de menos de 30 pies y camina muchísimo más de que un barco de 36 o 40 pies. Lo ves en los números, lo ves en la realidad. Sí, sí. sí. Los ves mezclados en las series más altas, a los barcos de... Claro, yo me acuerdo una vez que siempre lo cuento con el barco de mi papá, con el Picasso, que era un FIC 36. En realidad fue el primer Pilot 36 que hicieron, pero era la configuración del FIC. Yo me acuerdo de una regata que veníamos a 12 nudos con espina, que los 13 nudos creo que fue el récord del barco, a punto de morir. Era como a punto de morir. Mi viejo venía en el piano diciendo, cuidado, 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 porque en cualquier momento hacíamos trombo. Pero hoy día 12, 13 nudos, no te digo que es una velocidad que cualquier barco la hace, pero la haces. La haces Claro. con cualquier barco más o menos moderno, la haces. Fabián, que relativamente vos tenés un diseño, y bueno, vamos a hablar personalmente. Vos tenés un diseño, el 24 tuyo está en la B. O sea, el de la serie de PHRF está en la B. Sí, desde el que más mide también. Es el que más mide de la B. O sea, y estás hablando de un 24 pies. Si ves los rivales, Claro. tienen todos 5 o 6 pies más. Y vos estás con un barco de 24 pies, tenés una velocidad y tuviste un éxito enorme con esa flota. Porque Sí, son barcos y tiene tremendamente unos exitosos. cuantos años el barco ya. Además tiene unos cuantos años, pero 2003. es un barco que no ha parado nunca de figurar. O sea, siempre hay un podio y un modelo. No, porque vos podés diseñar barcos rápidos. Eso está, digamos, como que hoy día la tecnología te permite diseñar barcos rápidos, no solamente a mí, sino a cualquiera. Podés diseñar barcos rápidos, te lo tenés que proponer y tenés que también buscar qué es lo que el cliente te pide. Porque, a ver, el 24 fue un barco que fue diseñado para mí. O sea, nadie me pidió, no tuve ningún cliente, ¿no?
solamente el apoyo de mi padre que me dijo, yo te apoyo en tu primer diseño. Entonces diseñé lo que yo creía que había que, lo que a mí me gustó, digamos, no lo miré de manera muy empresarial. Comercial. Quiero diseñar, ¿qué tendría? Y tendría un barco que era cómodo, yo venía del J24, había tenido durante 9 años un J, digo, quiero tener alrededor de 24 pies, que está bueno para arriba, pero que ande rápido. Y ahí dibujé eso. Pero hoy día se puede llegar a vos, por ejemplo, volviendo al tema de los 30 pies, 31, vos hoy día podés diseñar un barco de esa eslora, muy cómodo y muchísimo más rápido que cualquier barco que puedas ver en el río hoy día. Claro. Y sobre todo, O sea, si decís, suponete que saquémoslo del plano de la regata, porque parecería que fuese fuera la única la- condición. Y no, suponete que sea, yo creo que todo el mundo tiene que navegar lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda. O sea, puede ser en regata o puede ser en crucero, pero cuando vas de crucero Sí. no significa que navegas mal. Navegando bien, No, tiene no. que ser un barco de una velocidad media, aceptable, que sea fácil, que no te exija un enorme trabajo, que tenga Sí. qué sé yo, una tripulación familiar y no experta. Bueno, que el barco te permita, bajo esas condiciones, hacer una singladura lo más confortablemente posible. Que bueno, por ejemplo, la definición del Pleamar 27. Volcker logra un barco más o menos rápido, y siempre lo contó, es un barco que él lo pensó, siempre para irse a Colonia, en 4 o 5 horas, ir y volver con bastantes condiciones de viento distintas. Claro. Y la verdad que lo logró. Es muy habitable, es un barco relativamente rápido, no es un barco lento, que bien llevado, en 5 horas, en 4 o 5 horas estás en Colonia. Que Sí. no es poco para un navegante del Río de la Plata, es fenómeno. No, obvio que no. Obvio que no. Yo creo que hay una cosa que yo le pongo siempre mucho énfasis cuando diseño barcos, que sea de crucero o de regata, para mí el barco tiene que tener el mejor casco posible. Mejor casco, mejor apéndice, mejor plano bélico posible. No porque sea un barco de crucero, de paseo o algo, no sé, a ver, llamemos casi como para alquilar, tiene que ser un barco que tenga un mal casco, porque teniendo un buen casco, un buen timón, una buena quilla, un buen plano bélico, te va a permitir de que vos quizás con ese barco le puedas poner menos vela porque el barco ofrece menos resistencia. Entonces también lo vas mejorando por un montón de lados. Entonces, hay un montón de barcos buenos. Lo que tiene nuestro río sí es que si vos mirás a nivel mundial, generalmente están las dos puntas. Tenés el barco o bien de crucero o bien de regata. ¿Sí? Y eso sobre todo en los lugares donde hay más, donde no son tan amigables para navegar. Entonces, donde ves lugares que son muy amigables para navegar, yo qué sé, por ejemplo, toda la costa italiana, la costa nuestra del Río de la Plata, obviamente, tenés el crucero veloz. Porque el crucero veloz vos lo necesitas porque lo usás como medio de transporte al barco. Entonces, vos necesitas nosotros acá necesitamos un buen barco para llegar rápido a Colonia. Es el clásico, digamos. La clásica singladura no es. Exactamente. Entonces, el barco tiene que navegar bien. Lo que pasa es que además creo, por ejemplo, y está muy claro, que si vos tuviese que diseñar un TP52, tendría ciertas condiciones pensando en cierta navegación con ciertas personas y ciertas exigencias que ningún barco común acá en el Río de la Plata la va a tener. O sea, vos podés correr y sacarte el gusto de una regata que es muy interesante, toda casera entre gente amiga, y corres, pero nunca vas a estar en la exigencia de esos barcos mucho más ultras, que son los barcos realmente de una fórmula mucho más competitiva, que exigen un timonel, exigen gente, exigen fuerza, hay un montón de otras cosas que ninguno de estos barcos te la tiene que exigir. Entonces, el barco tiene que ser, como vos decís, un barco que ande bien llevado, como corresponde llevar un barco para que ande bien. Cuando uno tiene un auto, maneja correctamente, y cuando va a un balneario de vacaciones o hace un viaje, no tiene que ir a 200 kilómetros por hora, tiene que respetar la velocidad de la ruta, pero su auto tiene que ser confortable. Bueno, esas condiciones tienen que ser las semejantes a los barcos. Y para mí, hoy por hoy hay un vacío en nuestra flota de ofertas de ese tipo de barco. De ese tipo de barco. Yo creo que sí, y creo, ¿sabes una cosa que estuve viendo en este último tiempo? Es que, y también consultas que te hacen a la oficina, en el estudio y todo. El argentino, vos quiere un Fórmula 1
mezclado con una casa rodante y obviamente que cale poco, ¿no? Eso es lo que te piden. Eso es lo que te piden. Entonces de repente te viene a ver uno y te dice, bueno, quiero hacer un 42 pies, ojo que quiero ganar a Punta del Este, y vos le haces las cosas y decís, bueno, tiene que calar 2,40 metros, no sé, por decirte algo, 2,20. Claro que sí. Sí. Y te dice, no, pero yo no, con 1,40 no salgo del club. Estoy en el Sarandí. Bueno, claro, entonces después le decís, bueno, vamos a poner un calado variable, pero con una quilla, no con una orza. Y el sistema te va a salir tanto. Ah, no, pero se me va. Entonces, el Río de la Plata es bastante complicado para hacer. Pero eso es por un lado. Y por otro lado, lo que estuve notando en el último fin de semana que estuve corriendo en dobles con el barco, es que ciertos días hay más gente corriendo regatas que los que salen a pasear. No sé, el fin de semana pasado se juntaron el Metropolitano, el Río Argentino, no sé exactamente la cantidad de barcos, pero deben haber rondado los 30 barcos, 30 y tantos barcos, y la regata de dobles y la Copa Fundadores que organizó el Barlovento, que había 76 barcos. Claro, pero bueno, tenés que considerar que la regata, nuestra zona, es el plus que tenemos, porque ¿quién tiene esa posibilidad de hacer regatas? La Plata hará alguna regata con 15 barcos, se prenderán en alguna colonia, pero lo que nosotros tenemos es todo este río amplio que 30 clubes aportan barcos para las regatas, o sea que eso lo vamos a hacer siempre. A mí me gustaría meterme un poquitito con el tema valores, ¿no? Siempre con la eslora que estamos manejando en este momento. Y si nos compramos el Pandora que dice Cali, o el Plenamar 27, 42, 45 mil dólares, algunos, vos viste que el valor del barco es el valor que se termina sellando la operación, ¿no? No el que comienza en Mercado Libre. Pero a un barco 0 kilómetros, puesto a correr una regata, o sea, muy buenas velas, el barco listo, terminado, a lo mejor con algún faltante interior, pero digamos, puesto a correr, está más del doble. Es un tema. Y la gente, ojo, hay gente que los compra. Sí. Un poquito, bueno, con el auto podría llegar a pasar lo mismo, ¿no? Vos tenés pongámosle hoy, no sé, un Chevrolet, cualquiera, el que elijas, que tenga el mismo modelo de hace 5 años, y a lo mejor uno de 5 años con 20.000 kilómetros sale menos de la mitad que el 0 kilómetros. Esa cosa la tenemos nosotros como incorporada, ¿no? No le prestamos atención mucho a eso, ¿o sí? Bueno, lo que pasa es que para mí es no sé, Fabián, si para vos que conoces más del tema, en otras plazas, cuando vos lees los avisos clasificados en otras revistas, por ejemplo, en las revistas de Estados Unidos o en las revistas europeas, francesas y españolas, la oferta de barcos de más o menos 20 y pico de años son muy tentadoras en comparación a los valores que te ofrecen acá. En dólares o en euros, son mucho más baratos barcos equivalentes de los que están acá. Y voy a decir, me voy allá a comprarlo y me lo traigo, porque realmente son muy, muy baratos. Y te están ofreciendo cosas increíbles. Ni te hablo, por supuesto, de ese mercado tan especial que es el Caribe, donde por razones distintas hay barcos totalmente abandonados que por muy poco dinero lo podrías comprar. Pero, por ejemplo, en el mercado habitual español, cualquier revista española que vos veas, por 10.000 euros o 12.000 euros, un 34 pies, bueno, más que aceptable. Sabés que hay algo que nos inhabilita completamente, que son las leyes argentinas, ¿no? Bueno, a ver, eso está bien, pero yo creo que una protección hay que tener, porque si no tendrías un montón de... O sea, nosotros ni siquiera podemos considerar ese tema. El uruguayo, el chileno sí, porque puede comprar un barco en Estados Unidos, también a los mismos valores que dice Cali, que se encuentran en Europa, y se lo lleva a su país y listo, y hace... Nosotros no lo podemos hacer. En Uruguay no, ¿eh? En Uruguay no es por tiempo ilimitado, tenés tus limitaciones también. En Uruguay no es así. Podrá tener, pero los uruguayos, barcos con bandera uruguaya tienen 10, el resto son bandera argentina. Sí, porque creo que hay una parte de la ley en Uruguay que si el barco entra navegando al puerto, lo nacionalizan. Entonces, ¿qué hacen?
agarran los barcos, los bajan afuera Sí, y los entran navegando. exacto. Pero sí, De todas maneras, la flota uruguaya, con todo el respeto que merece, tampoco es una flota tan extraordinaria. bueno, Teniendo todas esas ventajas, así todo, no la tienen tan extraordinaria. La mayoría, por ejemplo, cuando vas al puerto de Punta del Este, te encontrás con todas las banderas del Estado Este de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Son las banderas del Estado americano que tiene la exención impositiva, Delaware. Son todas banderas de Delaware, sí. y en la mayoría son todos argentinos. O sea, vos, Bueno, esas trampitas, acá creo estamos que el hablando para parque esa gente. náutico, creo que el parque náutico más grande nosotros lo tenemos en Salta. ¿Y Salta? Creo que Salta es el parque náutico más grande nuestro. Creo que Salta. Por suerte no es Catamarca, que no hay agua Claro. en ningún lado, pero Claro. Bueno, creo que lo que Salta pasa es es el que parque náutico más grande. Salta tiene un lago que es tan grande, 55 kilómetros de extensión de punta a punta. Entonces, bueno, da gusto navegar ahí, las profundidades, la naturaleza es hermosa. Pero bueno, volviendo al tema de los valores, ¿no? Hay que estudiarlo en profundidad. Hoy, por ejemplo, la persona a lo mejor la persona que nos está escuchando, ¿no? Que quiere comprar su primer barco. Hoy comprar el primer barco, como para empezar y ver qué pasa, todo el mundo te recomienda el H20 o algún trotter, alguna cosa de esas, que estamos hablando del orden de los 10 o 12 mil dólares, más o menos. Pero hay muy pocos barcos que se están construyendo en esa eslora y evidentemente un barco nuevo de esos también sale el doble. ¿No? Sí. Sí, yo también 25.000. Sí, sale el doble, sí, seguro. Lo que pasa es que hay algunas esloras que son caras de construir. Yo, por ejemplo, viendo los precios, volviendo ese es un tema espectacular, me parece. Algunas esloras son caras de construir. Sí, viste que es como, a ver, los barcos tenés, lo más caro del barco es todo el equipamiento, ¿sí? Eso está clarísimo. O sea, vos podés tener, hablando de los 30 pies, vos llegás hasta 32 pies y entre el costo de un 28-29 y un 30-31 son 50 centímetros más de fibra. No pasa nada. Pero quizás se salta hasta el 32-34 y ya. El quillote pesa 500 kilos más. El motor, ya en lugar de un solo cilindro, tiene 2. En lugar de tener 6 candeleros, ya tenés 8 candeleros. El mástil, en lugar de ser una sección así, es una sección mucho más grande. Bueno, y ahí es cuando todo se te empieza a multiplicar el costo, entonces de repente tenés algún salto donde decís, pero ¿cómo puede ser que un 30 pies me termine saliendo? Vamos a hacer un número muy redondo, redondísimo, puesto para navegar, bien armado, todo, me termine saliendo, no sé, supongamos $70.000 o $60.000, sí, $70.000, ponele, y quizás un 34 me sale 110. Y bueno, son todas esas pequeñas cosas que te van sumando mucha plata. No sé, un salto de número de molinete es un montón de plata. Lo que pasa es que no es el tamaño, porque es por 4, porque la mayoría de las cosas que estás diciendo entra en juego la inercia. Entonces la inercia no es doble, es casi por 4 en algunos casos. O sea, el tamaño de las pastecas, el grosor de los cabos, las velas que necesitas, la sección del mástil, con los cálculos que haces es distinto, te cambia mucho. Sí, te cambia muchísimo. O sea, no es que cambia mucho y es poca la diferencia. Es poca la diferencia de barco y muy grande la diferencia de plata. Y sí, bueno, los pesos y las fuerzas intervinientes te exigen otro tipo de soluciones que son mucho más grandes y mucho más políticas. Sí. No son el 10% nada más que es en la eslora, es mucho más. No, es mucho más. Mira, para que te des una idea, una cosa que estoy haciendo ahora, o esta semana estuve, es plantear un barco. Estoy planteando, por ejemplo, un barco, por ejemplo, del tamaño del Pandora 31, hoy día puede pesar más o menos 800 kilos menos. Ajá. 800 kilos menos significa que es el caso del barco que estoy dibujando ahora, pesa más o menos 800 kilos menos. Significa una sección del mástil menor, obviamente una quilla menor, el barco al ser es más mangudo, el barco tiene la misma eslora, entonces tenés más volumen,
Obviamente va a ser más rápido, pero, por ejemplo, los molinetes, no te digo que van a ser más chicos, pero es como que van a estar menos esforzados. Entonces, vos hoy podés hacer, aplicando un poco de tecnología más moderna, podés hacer un barco que decís, como hablaste al principio, la plata la da el desplazamiento del barco, eso es verdad. Entonces vas a tener un barco de 4 toneladas o un barco de 3 toneladas. Esa tonelada la tenés que potenciar con motor, llámese mástil, velas o benques, todo lo que tenés, quilla, todo lo que tenés. Entonces el barco te termina saliendo un poco más barato. Es así. Bueno, pero ahí es donde, por ejemplo, suponete para el mercado de los expertos, no la persona, por ejemplo, Dani, como decías vos, el que va a comprar el primer barco. El que se compre el primer barco, excepto que esté muy bien asesorado, tiene un limbo de indefiniciones y probablemente no la tengan las ideas todas tan claras. Suponete nosotros que hace unos cuantos años que ya estamos mojando el traste en el agua, tengamos un poquito más de las definiciones y sepamos bien las diferencias de algunas cosas. Claro. Pero toda esta descripción técnica, digamos, de lo que un producto nuevo puede ofrecerte, me parece que tiene que ser lo aplicable a estos nuevos modelos que tendrían que salir de alguna manera, que lo que yo lamento, que probablemente no haya una estructura financiera acorde en estos momentos que permita que la gente se anime a meterse en una aventura de este tipo porque pueda conseguir un crédito barato, porque pueda se lo puedan financiar, que creo que si todo eso existiese, estoy seguro que mucha gente se metería a comprar veleros nuevos. La falta de financiación en este país para comprar esas cosas es un enemigo extraordinario. Por Lo eso, es para comprarse una casa, imagínate para comprarse un barco, Sí, pero no así con los autos, porque las terminales de los autos resolvieron el tema de la financiación con sus propias compañías de financiación. pero no es lo mismo que vaya a pactar con un banco una terminal automotriz a que vaya un tipo que hace un astillero, obviamente. ¿no? Es así. A eso es justamente. Si Bueno, pero tuviéramos, eso es un llamado de teléfono para Casel, que digamos, Casel tendría, claro, de alguna manera tendría que decir, señores, Casel ¿cómo conseguimos? ocupó. Pero ahora, hablando de eso, ¿no? ¿Qué es de la vida de Casel? ¿No? Yo hace tiempo que no recibo ninguna novedad de ellos y bueno, habrá que ver qué están haciendo, cuál es la preocupación, ¿no, Fabián? Yo la verdad no, con Cassel nunca lo entendí. El personaje Cassel, digamos, nunca lo entendí, porque el personaje Cassel, la cámara que acompaña... Cámara Argentina de Construcción de Embarcaciones. Sí, embarcaciones livianas, que acompaña a todos los constructores de embarcaciones, ¿sí? Está manejada por el supermercado de las embarcaciones, ¿sí? Por Barón, tuvo cuántos años de presidente, Sí. y por brokers, ¿no? Entonces, la Cámara Argentina de los Constructores que tiene que apoyar a los astilleros la maneja el que te vende los insumos y el que vende barcos usados. No sé, es Argentina, no podemos pretender demasiado. Es Argentina. Como por eso, cuando vas al Boat Show, de repente ves que traen barcos de afuera cuando la industria se está muriendo de hambre y te traen barcos de afuera que no puedes competir en calidad, imposible, en diseño, en nada, y te meten barcos de afuera. Entonces, es medio raro eso que se hace. Yo no lo sé. No lo sé. También, hace unos años a Cassel le llegaron una carta de la Cassel norteamericana diciendo de que habían visto, y ya me puse picante, que habían visto en el Boat Show de Buenos Aires muchos barcos copiados exactamente igual del mercado norteamericano, a lo cual Cassel, los diseñadores astilleros, repartió el mail que había mandado. No pasó nada, siguen los mismos barcos dando vueltas por ahí y se siguen construyendo. Bien, también, es raro Cassel, no sé. También tenemos que decir que Cassel se fue hacia el negocio de los clubes, al negocio tal vez, entre comillas, sí. Se asoció un poco con el municipio de San Fernando, digamos que se desdibujó en los últimos tiempos, y más cuando... Es una lástima, la verdad es una lástima. Claro, y empezó a fallar también el Boat Show, porque realmente cuando ya no se pudieron hacer todos los años las exposiciones náuticas, a Cassel también, digamos que habrá habido mucho pensando qué hacer
en qué gastar el tiempo que insume una reunión de CASEL y todo eso, porque tienen toda la organización montada. Es como la comisión interclubes hoy. Hoy la comisión interclubes no puede tener regatas. El tipo no mide. Si no mide, no paga. Si no paga, sí, no tiene mucho que hacer, no se mueve, está estática esperando. Así que bueno, claro, habrá que ver que pase un poco todo esto. Y sabes una cosa de CASEL que estaría bueno, que yo creo que lo hicieron, tengo entendido que lo hicieron, lo intentaron, no sé qué, es un poco también interceder con el tema prefectura que está totalmente desbordado, ¿no? Exactamente. Técnica, en la parte técnica, a ver, lo que me atiende a mí la parte técnica, después si en el agua no están, no sé, a mí no me va ni me viene, pero en la parte técnica quizás interceder, y sé que algunas veces intentaron interceder, pero nunca lograron nada, porque verdaderamente las prefecturas están cada vez, yo siempre, viste, que soy muy crítico de las prefecturas, porque tardan y que esto, que lo otro, pero los pobres pibes son 4 gatos locos atendiendo a todo un parque náutico que no solamente es el deportivo, sino también está en toda la parte comercial, y son 4 personas, entonces tampoco pueden hacer más, creo yo, ¿no? Claro. Malo bien lo pueden hacer, pero de repente decimos, bueno, sacamos una normativa nueva, prefectura saca una normativa nueva, ¿me parece bien? Sí, me parece bien porque hay que ayornarse al tema. Pero quizás CASEL tendría que haber presionado un poco para que la normativa nueva, o ayudado un poco a desarrollar la normativa nueva, para que sea fácil de aplicar, no para que sea peor que la anterior. Entonces, sería, yo qué sé, sería bueno tenerlo. Sería interesante tenerlo. Muchachos, son las 19:33. Nuestro amigo Luis Petec, que no soy yo, aunque aparezca allí, todavía no se puede sumar. Bueno, pero está con tiempos automotrices y día de lluvia. No, tenía un compromiso ineludible y bueno, por supuesto con el día que tuvimos hoy se le complicó la cosa. Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo Sebastián de Nordic Wear, que estuve por ahí y la verdad que tiene un showroom muy interesante, una ropa muy, muy linda para estos días que se vienen y que Cali nos va a contar un poquito cómo van a ser. ¿Cómo lo ves, Cerruti, estos días? Duros, ¿no? Mirá, sí, me acaba de llegar, yo les vuelvo a repetir, hay alerta por vientos fuertes y muy fuertes para el sábado y el domingo. Y mañana del sudoeste, así que el viento va a entrar por el lado del sudoeste, fuertes y muy fuertes a partir de la tarde de mañana y todo el domingo hasta la tarde. Así que, por supuesto, no sé si las restricciones creo que alcanzan a todo el uso de los clubes y todo lo demás, pero no son días, no creo que sean días placenteros para salir a navegar. No vamos a extrañar el fin de semana de club, así que podemos quedarnos en casa, ordenar todas las cositas que tenemos dando vueltas por ahí. Yo me de mi imprenta una máquina, una Sinfín, una sierra que tengo ahí para cortar madera, así que voy a trabajar de carpintero, muchachos. Voy a hacer algunas cosas para mi casa. Yo estoy aceitando el control remoto. El control remoto de la televisión lo estoy aceitando. Estoy poniendo W40 porque tengo que hacer zapping entre Netflix y otros. Cerruti, escuchemos una cosa. Se viene la exposición de cuadros del artista argentino radicado en San Isidro, que vive enfrente de su club, que es arquitecto, que se llama Cali Cerruti. Ya estamos preparando mucho material y bueno, tenés que seguir dibujando porque nos están pidiendo, ¿sabes qué? Un tríptico, ¿viste? Los que están separados. Tenemos que encontrar uno que sea ideal para hacerlo en partes. ¿Usted sabe para qué se hacían los trípticos, Dígalo. Dígalo. El tríptico era cuando el artista, porque el cuadro siempre contaba una historia, o contaba, digamos, una idea y sobre todo una historia, o era una manera gráfica de describir o opinar, y tenía que ser llevado de un lado al otro, entonces el tríptico se pintaba sobre madera y se pintaba en otras 2 puertitas con las cuales se cubrían, entonces vos llevabas una valijita que cuando lo abrías tenías
los tres Tres cuadros que componían, ¿entendés? Porque era muy grande para hacerlo solo. ¿Usted me está pidiendo que yo haga eso? ¿Usted va a hacer la parte de carpintería? Yo lo que le pido cuando esté inspirado, que va a tener tiempo en estos días para estar inspirado, haga un dibujo pensando en que van a ser tres cuerpos. No a cuerpos, me refiero a cuerpos de los que usted se está imaginando, Cerruti, sino a que le podemos poner algo que tenga que ver con eso. Y bueno, después lo vamos a mostrar por aquí, vamos a tener un tiempito para que la gente los disfrute y cuando se pueda ya tenemos lugar en el Barrancas para hacer una exposición. Así que ¿Usted armó todo eso ya? sí, ya está todo listo, ya está todo listo. Usted, mire, la verdad que me sorprende que usted haya hecho toda esa gestión. Yo ni enterado estaba. Estoy con el pincel acá en la mano, pero no estaba ni enterado. Bueno, usted trate de... Vos dibujás un barco y me imagino que vas a algún lado, lo registrás, esto es mío. Sí, siempre. Usted no sabe lo que yo he cuidado todo ese Ahí hay tiempo que de pedirle que firme las cosas, porque Claro. ¿viste? Sí, es así. Es más, yo te voy a decir una cosa, la mayoría de mis dibujos, y no porque sean extraordinarios, porque yo soy un simple croquisero, la mayoría de mis dibujos, que vos sabés perfectamente que están hechos en servilletas o mantelitos, Sí. los tiene mi mujer, porque yo los dejaba abandonados, y venía mi mujer de atrás y los recogía y los guardaba. Entonces ella tiene una carpeta enorme de cosas que yo dibujaba. En la época eran cosas tengo cosas de trabajo, de placer. Bueno, a mí los barcos me tientan muchísimo. Yo creo que es una de las cosas más lindas para dibujar y creo que la mayoría de la gente que se dedicó al arte, nadie pudo abstraerse de lo que es el cuadro, del barco. Claro, Y bueno, claro. los barcos tengo un montonazo. Y son un montón de papelitos que andan dando vueltas por ahí. Pero la verdad que poder, digamos, darle cuerpo a esos papelitos, que yo conozco perfectamente bien, que como papelitos a veces hay que borrarle cositas que escribiste por ahí, una gota de café que se cayó, qué sé yo. Pero, Teléfonos, anotaciones. claro, ponerlos en valor, digamos, y que la gente lo pueda apreciar de otra manera, que es lo que se está haciendo en este momento, eso es lo que le va a dar también un poquito de color a todo esto. Bueno, vamos con Fabián porque quiero que nos cuente un poquito sobre Solo Yacht, de qué se trata, qué comprende, qué barco se está haciendo este nuevo astillero, ¿se puede decir? Es un nuevo astillero, sí, totalmente. Nuevo astillero. Y Solo Yacht, a ver, es un astillero de 4 personas, con ganas de aportar a la industria náutica, vinculados con la industria, pero no en la parte deportiva. Y decidieron armar un astillero en el cual van a estar construyendo el Mini Transat, en la parte de vela, el primer modelo de vela. La idea del astillero es armar dos series, digamos, una serie de vela y una serie de motor, en donde el primer modelo de vela es el Mini Transat, el primer modelo de barco a motor es el Family Cruiser que muchos habrán visto, no sé, gente que me sigue, que anda dando vueltas por Instagram o por Facebook, el Solo 30, que es un Family Cruiser de 30 pies, bastante moderno. Y ahora la idea después es ir sumándole un 31 pies velero, que es el que estoy dibujando ahora, y se va a ver un poquitito más adelante a ver cuál es el paso siguiente en la parte de motor, porque hay una propuesta de que sea una lancha de alrededor de 20 pies o después ya saltar a una especie de hardtop bastante moderno de alrededor de 38 pies, 40 pies. Así que ahí está. Con el material ese que sobra, ¿no se puede hacer un 15 pies veloz con 3 velitas? Ojalá, ya lo tenemos dibujado ese. Ya lo tenemos Ya dibujado. sabemos cómo es. Bueno, estamos esperando que el clima me refiero a lo económico del país, se mejore como para poder encarar ese tema también. Bueno, Sí. entonces vamos a empezar a mostrar algunas cosas y ese 31 pies velero liviano, moderno, mangudito. ¿Cómo se llaman los veleros más mangudos que... A ver, los pogos. Sí, pero
¿Qué es un Al final me fui algo más tranquilo. Claro, pero Hice ¿qué es algo un más. pogo? ¿Qué es un pogo? Porque El pogo, Tampoco es una marca. Pogo es una marca que lo hace un Ujú. astillero francés que surgió para hacer un mini transat. Tienen diseño a ver, los diseños de los barcos son de diseñadores de punta como Marc Lombard, Finot, diseñadores de punta franceses todos, y ellos están explotando un tipo de barco muy mangudo, que tiene muy buena estabilidad de forma, muy preparados, siguen con la onda del mini transat. Los barcos de ellos son barcos para poca tripulación. Si uno se mete van a ver que son barcos oceánicos, están más, hasta tienen sus raíles para cruce del Atlántico y todo, barcos que navegan muy bien en Franco, barcos que navegan bien en Cenida, livianos, bastante velados y con la característica esta de la manga, que tienen muchísima manga. No sé, para que se den una idea, un barco de 30 pies, el Pogo 30, que ya tiene unos cuantos años, es un barco que tiene 3,70 metros de manga, cuando la manga de un 30 pies que nosotros estamos acostumbrados a ver es 3,15 metros, por ejemplo. Así que son marcos. Ahora, y además, perdón, esa es una de las tantas preguntas que me gustaría hacerte. O sea, todos vemos que la sección maestra, digamos, la parte más ancha, sigue hacia popa, no como antes que se chupaba en la popa. Sí. O sea, esa es una de las condiciones que le da más estabilidad en Franco, por supuesto. Sí. Porque Sí, todo lo que Franco, hemos le damos navegado en los estabilidad. barcos, acordate lo que hemos padecido los barcos de York en Franco. Rolábamos, quedábamos medio, íbamos para un lado para el otro, el barco no tenía donde apoyarse. Bueno, la pregunta que te hago yo, porque es lo que estoy viendo, el mástil. Porque yo he visto barcos que tienen el mástil en pendura sobre la sección maestra o más a proa. Yo creo que con este tema ya te lo pregunté varias veces, pero sigo viendo un montonazo, digamos, no sé exactamente cuál es la posición, dónde va el mástil. Si es que, Mirá. yo sé que hay, vos dijiste, explicaste que FAR tiene una manera, debe haber un rango de diseño, pero en general... Mirá, en general, si me dices, los que pusieron a investigar mucho, ponen el mástil en la sección 4, o sea, al 40% de la eslora en flotación. Al 40% de la eslora en flotación, esa no le... Está bien, no está ni muy bien, ni excelente, está bien, no está mal tampoco, está bien, va ahí. La mayoría de los barcos va ahí. ¿Qué pasa? Los palos con las proas rectas se fueron corriendo para atrás un poco, porque antes vos ponías, si vos ves los barcos más viejos con unos lanzamientos inmensos, claro, quizás el 40%, y bueno, y lo veías con unos triángulos de proa infernales. El 40% está bien. Después, dependiendo del barco, vas más adelante o más atrás. Y es más, hay algunos barcos que andan dando vuelta que lo tienen en la sección 5, lo tienen al 50% del eslora. A ver, por ejemplo, vemos los barcos, barcos de Juan K y los Volvo 65 y los IMOCA. Todos esos barcos que son más pensados para Franco, donde tienen unas velas triangulares muy grandes, los mástiles van más atrás. Claro, porque necesitas la J que te da el casco más el plus que te da el botalón para mandar el código 0 para adelante. Exacto, y fíjate que el Volvo 65 tiene el código 0 ese inmenso que si pudieran extender la popa de alguna manera, lo pondrían más atrás todavía. Habría que ponerle un batículo para poner el envío. Para poner los capos. Claro. Sí. Entonces, sí, el mástil generalmente van en el 40%, pero, a ver, yo creo que sí, el Conte 24 lo tiene el 40%, estoy casi seguro. El Mini no, el Mini lo tiene bastante más atrás. ¿Bastante qué sería? ¿Un 50? No, el Mini creo que lo tiene en el 40 y el Mini mío lo tiene en el 45, creo. Ah, o sea que... No, yo no hice nunca un barco con el 50, nunca llegué tan atrás. Porque tampoco, a ver, poner el mástil en el 50% te complica todo el interior. También hay que pensar, si el barco no es de regata, te complica todo, porque el mástil va más atrás, la quilla también. Claro. Las quillas se están poniendo más adelante, ahora los balances son mucho menores que antes, pero igual te complica también un montón de cosas. Tenemos claro, pero lo importante para que la gente lo sepa, porque la gente tiene que aprender las medidas y lo que los cascos te dicen. Cuando uno va al varadero, cuando uno ve un barco, sabe perfectamente que ciertas popitas
en ciertos momentos no son tan amigables. Sí. ¿Entendés? Y hay secciones, entonces hay que enseñar a leer la forma de los barcos. No todos los Sí. quillotes son para todo el mundo. Sí, tal cual. ¿Entendés? O sea, todo ese tipo de cosas que la gente tendría que aprender a entender de cuál va a ser el comportamiento del barco que le gusta. Mira, hay una cosa que yo le escuché decir a Juan K. hace muchísimos años, y me parece que es una cosa muy sabia. Vos los diseñadores clásicos, no voy a decir ninguna en particular porque es una cosa clásica, generalmente diseñaban los barcos flotando en la marra. Que yo siempre decía, los diseñan flotando en la marra. Vos ves los planos y el plano es el barco derecho, con una línea de flotación. Es como que el barco lo dejaste en la marra y Claro. con una determinada condición de carga, el barco flota así. Qué lindo. Pero en realidad el barco no navega así. Y Juan Cas dijo, alguna vez lo escuché decir, que decía que él los barcos los diseñaba navegando. O sea, las formas de la carena es la óptima para cómo estaría navegando el barco. Y es verdad. Y si vos mirás, a mí me parece que Juan Caba hace unos cuantos años empezó a rediseñar la forma de diseñar los cascos, digamos, ¿no? Y prestando atención en un montón de cosas, y vos de repente ves cascos que vos los tenés que diseñar navegando. No sé, por ejemplo, con el Mini, vamos a decir el Mini que está por ahí dando vueltas. El Mini, nosotros en el estudio hicimos muchos estudios en mecánica de fluidos y en programas de predicción de velocidad para simular cómo iba a navegar el barco. Y en función de eso, fuimos modificando los cascos para esas características de cómo navegaba. Claro, fue cambiando la línea de flotación con el barco navegando. Lo diseñás navegando, claro. Vos decís, las líneas no sé, por decirte algo, el barco va a estar, el óptimo va a ser 12 grados de escora, por decir algo, con tal abatimiento, tal esto, tal otro. Entonces, mis líneas de agua tienen que ser de esta manera. A ver, ¿cómo hago después para ir llevándolas? Entonces, es una época donde de repente se ven o se empezaron a ver barcos que estáticos son raros. ¿Ves esas copas como medias raras que tienen quiebres, que parecen un limbo 21 redondeado, entre comillas? Sí. Entonces, empezás a ver cantoneras, empezás a ver radios que se van agrandando o se van afinando. Bueno, eso es el resultado de todos estos estudios que te van dando a vos cómo va navegando el barco, cómo es la resistencia al avance y la forma de navegar del barco en diferentes condiciones. Bien, tenemos hoy una clase formidable de ingeniería naval, así que este programa va a estar seguramente solicitado cuando salga al aire. Ya les voy a decir por qué. Pero Fabián... Me parece que estamos ensayando. Cada ella se lo imagina. Che, Fabi, ¿tenemos alguna novedad internacional? ¿Regatas de qué tipo? Mira, hay 2 o 3 que es súper interesante. Mañana larga la Mini en Main, que es también clasificatoria para la Mini Transat, y había anotado 92 barcos y pueden correr 84. ¿80 y cuántos? 84 pueden correr. Ajá. Había anotado 92, así que algunos quedaron afuera. Ya Fede en algún podcast nos contó un poco cómo es la selección que hacen. Pero me parece que va a estar muy interesante ver 84 barcos de punta, y vos ves los barcos y son todos posibles competidores de la Mini Transat porque hay muy pocos barcos de los viejos. Claro. Fede va a estar corriendo. A Yamila no la vi anotada. No sé si pudo reparar el barco. Arreglar, ¿no? Claro, pero Fede va a estar. Así que esa va a ser una regata que es una regata costera, una regata recontra complicada porque andan entre las piedras y es toda muy, muy cerca de la costa. Así que va a ser espantoso, interesante. Da miedo cuando uno ve ese pedazo de la costa francesa, sí, con los cascotes que hay ahí abajo. Bueno, se llevó un montón de barcos en la historia de la navegación, ¿no? Desde siempre, el Canal de la Mancha, en esa parte, ese oleaje, esos bajos fondos, esas rocas, bueno, por eso esa cantidad de faros y las corrientes que hay, esa cantidad de faros que hay, que son las que realmente
bueno, evitaron o se pusieron para evitar seguir naufragando como le pasaba a mucha gente ahí. Pero bueno, Sí. es una bastante complicada regata Sí. toda esa parte de. No, está bueno, va a estar muy interesante. Y otra regata que estuvo interesante que se dio Sí. esta semana es el que nosotros nunca hablamos de la fórmula Orc International, pero que es una fórmula de las más pujantes hace muchos años. Y esta semana terminó el campeonato europeo de Orc que se corrió en Capri. Y fue bastante interesante. A ver, es una fórmula que agrupa una cantidad de barcos distintos impresionantes en 3 series, ¿no? Que para el que no conoce cómo, porque a veces es difícil porque las series no las dividen, internacionalmente no las dividen, como nosotros acá en Orc, que es fácil reconocer cómo están divididas. En el mundo, el Orc hizo algo muy interesante que dividió las series de acuerdo a la velocidad de los barcos, más que de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces pusieron un factor de eslora para dividir las series, que es una mezcla entre la eslora que tendría que tener el barco para navegar a determinada velocidad en 12 nudos de seguida, más la eslora que te mide la IMS, la Orc, dividido Sí. 2. Entonces, con eso lo que ellos hacen es tratar de agrupar la mayor cantidad de barcos que naveguen la primer seguida a la misma velocidad. Ajá. O un promedio, digamos, ¿no? Para que no pase que de repente, como pasaba anteriormente, vos corrías en una serie chica con un barco muy grande y ese barco en la primera seguida se separaba y generalmente ganaba la regata el barco más grande de cada serie. Claro. Entonces, hicieron eso y uno puede verlo, si uno ve las clasificaciones del Campeonato Europeo es muy interesante porque de repente te mezclan en la misma serie un TP52 con un Swan 45, en la otra serie, en la serie B, por ejemplo, corren Swan 42, X41, un montón de barcos parejos, digamos, J122, barcos entre los 42 y 40 pies, y en la serie C tenés barcos desde los 40 pies para abajo, pero barcos que son bastante parejos en la navegación, y pueden ganar cualquiera. De repente hay regatas con viento, ganan los barcos más grandes, regatas con viento, ganan los barcos más chicos, como pasa todo, pero es como que todos tienen mayores posibilidades de ganar. Y eso fue muy interesante. Me parece una excelente idea. ¿Te parece Sí, está que muy Orc bueno. aquí la podrá adoptar el Dioclo argentino para la fórmula que administra? A mí me parece que estaba, en el caso nuestro siempre anduvo bien la fórmula, siempre estuvo bien administrada por el Dioclo argentino, y los barcos, si vos te fijas, los barcos que están corriendo hoy día en Orc son bastante parejos, o sea, hay mucho en la serie A, digamos, de Orc International, están todos los barcos que nacieron para regata, Claro. ¿no? Después en la serie B ya tenés, por ejemplo, el barco de Martín, el BZ-33, que está lindísimo, y muchos barcos más grandes, pero un poco más antiguos, y después tenés las otras series más chicas donde agrupás la manada de 30 pies que hay, no sé, los Corum 300, los Corum 285, no sé si corre algún Mastráqueo, pero después hay mucho Fire, algún que otro Pandora, que son los barcos clásicos que tenemos nosotros acá en el río. Sí, muy, muy interesante. Quería comentarles que la semana que viene vamos a hablar un poquito de vinos, pero son vinos submarinos, vinos que se están creciendo, digamos, bajo el agua, ahí en las grutas, y que aparentemente en estos días se está por hacer una cata de esos vinos, y vamos a tratar de que el intendente nos cuente un poco, y algunos amigos nuestros de allá, cómo va esa experiencia, que nuclea a toda la gente de la náutica que hay en las grutas, la gente que hace buceo, han hecho una asociación, entre comillas, entre los buceadores, los equipos de gente que están con ese tema del turismo en las grutas, y también con el apoyo oficial, y por supuesto la gente que produce estos vinos, que está probando algo que no es del todo original, pero sí muy novedoso para nosotros. Así que seguramente estaremos con eso el viernes próximo.
Leí el otro día que se remató una de las 6 botellas que se mandaron al espacio, que se dejaron en la estación orbital y las bajaron. Se remató un vino envejecido, digamos, o añejado, si se puede decir así, en el espacio. Se pagó $1.300.000 la botella. ¿A quién? A ver, Cerruti. Sí, no sé. Después para no tengo la Fabián. menor idea. ¿A quién invitarías, Cerruti, para tomar ese vino? ¿Yo? Sí, ¿a quién? Eh, Pensalo bien. Sí, tendría que pensar, pero la verdad que siempre no saldría del grupo de gente que tengo amiga, qué sé yo, que sé que además podrían disfrutar. Sería muy raro que yo me viese en ese problema porque yo no tengo un Pero paladar. te la dejé picando, no me digas que no. No sé si invitarías a Petec, por ejemplo, a tomarse. No, a Petec no le invitaría, pero sí, por ejemplo, le diría a Fabián que le gusta tomar y sabe tomar vino. Claro. ¿Entendés? Bueno, Sería ahí Fabián. está, muy bien. Y claro, A mí Fabián tendría que venir. tampoco. Yo que tomo el vino con soda, ¿te imaginas un palo de No, No, yo pero te es que mato. yo que soy un tomador de vino con soda y considero que un buen vino con soda es un excelente vino y soda. Claro. Me parece bárbaro. Claro. Está Sin bueno, desmerecer sí. otras cosas, no siempre, pero me parece una excelente bebida para ciertas cosas. Tampoco tengo un paladar extraordinario. Si yo voy a una góndola de un supermercado, me meto en una vinería que me encanta ver las etiquetas, me encanta ver las botellas, además de no saber, tampoco me animo a ciertos precios porque considero que mi paladar, en algunos casos, no es tan caro. Si bien muchas veces me he llevado agradabilísimas sorpresas cuando he ido a comer o he ido a comer a casa de, por ejemplo, un primo mío, que es un fanático del vino, te ofrece ciertas cosas que vos no los conocés ni sabés que existen, y él los tiene porque se los mandan de un lugar y los probás y realmente son exquisitos. Pero bueno, no tengo ese grado de conocimiento, no lo tengo. Pero sí, invitaría a la gente que conozco y bueno, lo que pasa es que una botella va a ser poco y para $2 millones no me alcanza. No, pero yo decía una sola persona. Fabián, ¿vos tendrías a alguien para invitar a compartir esa botella? Yo con el que tomo, me siento a tomar, tengo 2 personas con las que me siento a tomar vino, así que los dos nos gusta, uno es mi suegro, Sí, señor. otro es un amigo mío, Víctor, que siempre abrimos alguna botellita linda, siempre que nos juntamos. Ahora hace mucho, con mi suegro sí me veo, pero con Víctor hace mucho que no nos vemos, porque con esto de la pandemia y todo eso, era mi vecino de la casa de al lado cuando vivíamos en un country, y somos muy amigos, y siempre... Hoy llevo esto, traigo el otro, un asadito de por medio, buena charla. Y ojalá que se enteren que los estarías invitando a tomar un vino de $1 millón, ¿no? Yo digo que, mirá, a mí me encanta el vino, me gusta, no sé nada, ¿no? Pero me gusta tomarlo el vino. Y es el único hobby que tengo, me armé una cava acá en casa, y hace años ya, y soy socio de un par de clubes esos de vino que te mandan y invitan y todo ese tipo de cosas, y los voy juntando, pero si no estoy con alguien, algún amigo, porque Fer, mi mujer, no toma, pero si no estoy con algún amigo no abro nada. Sí, seguro. No sé, vienen mis amigos a comer, no sé, agarren y tomamos lo que quieran. No. Sí, a mí no me gusta tomar solo tampoco, pero por ejemplo, sí tengo un amigo, por ejemplo, Montecuco tiene su cava, y le gusta mucho, y además, cada vez que abre una botella y te sirve, te dice sentirle el aroma tal cosa, fíjate que ese tipo de cosas que, bueno, mira, el refrán de que uno solamente ve lo que sabe es clarísimo. Cuando sabés, ves un montón de cosas. Cuando no sabés, no ves nada. Sí. Así que te lo tienen que enseñar. Voy a terminar con esto, que ya estamos pasado un minutito, pero yo iba a la cava de mi abuelo. Era el sótano donde él guardaba sus vinos, los que hacía él, y hacía alguna que otra travesura. Pero todavía recuerdo y siento el saborcito de la uva chinche con la que hacía ese vino napolitano, que era una maravilla. Y dentro de poco, con los amigos que tomamos vino, vamos a abrir el vino de esta cosecha que hizo Ricardo Prezzemoli. Y bueno, creo que le vamos a robar alguna botellita y la podríamos compartir. Un vino exquisito, nunca sale igual.
Él dice no puede salir igual porque no lo hacemos siempre al mismo tiempo. Así que bueno, con estos vinos nos podemos ir yendo, muchachos, ¿les parece? Brindando para... Tranquilo, brindemos. Lindo, Bueno, ¿no? bueno, un programita íntimo y Sí, señor. muy agradable. Los barcos dan para mucho. Tenerlo a Fabián Sí. estimula para hacerle 400 preguntas que me quedaron todavía, pero bueno, sería como abusar de su generosidad. De todas maneras, No abuses, a mí me divierte. bueno, pero ya nos encontraremos tomando algo cuando pase la pandemia. Vamos a seguir hablando de ese 31 pies, ¿eh? Así que bueno, Cuando quieras. Muchísimo, A todos. vamos a hablar de 71 pies. a todos, Ojalá. sí, diga, Cali, diga, que no nos para nada. No, les digo que no es broma, me acaba de llegar otra alerta por vientos intensos. Sí, Por favor, no solamente para la navegación, me parece que ya es un tema de cuidado en ciertas casas. Todos los que somos acá, zona ribereña, árboles y toda esa historia. Así que desde acá, si nos escuchan, por favor, que tomen las Tranquilo, precauciones del caso. de todas maneras, hemos llegado al fin del programa, así que saludos para todos, gracias por estar del otro lado, gracias a los que se suman en los días posteriores. Esperemos que esta maldita pandemia empiece a bajar la intensidad y a disfrutar de estos días tranquilos con el control remoto en la mano, Cali, con algún lápiz para hacer algún otro dibujito, Fabián. Y bueno, ahí llamó Luisito Petec, que llegó a su casa tranquilo, así que luego hablaremos. Señores, nos vemos. ¿Está dibujando? Mira ¡Oh, qué el lindo cuadro, Cali! ¡Chau, chau, chau! lindo. Hasta pronto. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones Y con todo resuelto. por mail a lobogianelli@chartersnáuticos.com.